En un recipiente rígido de 10 litros de capacidad, se recogen 6 litros de oxígeno a la presión de 2 atmósferas y 8 litros de nitrógeno a la presión de 3 atmósferas. Se deja salir 12% de la masa inicial de la mezcla gaseosa. Inciso A. Calcular las presiones parciales del oxígeno y nitrógeno en la mezcla gaseosa que queda en el recipiente, en unidades de atmósferas. E inciso B. Si la mezcla gaseosa que queda se hace burbujear a través de agua, la mezcla recogida sale con una humedad relativa del 95% y presión de 1 atmósfera. Bajo estas condiciones, calcular la masa de agua evaporada en gramos. Todo proceso se lleva a cabo a temperatura constante de 25 grados centígrados. Como dato, la presión de vapor máxima a la temperatura dada es de 23,8 milímetros de mercurio. Vamos entonces con nuestra solución. Identifico, ¿no?, mis datos generales, mi volumen total de 10 litros y la temperatura que va a estar presente en todo nuestro procedimiento, en todo el problema, ¿no? 298 Kelvin. Y ahora sí, por separado, entonces los datos de mis gases, ¿sí? Del oxígeno por un lado y del nitrógeno. Volumen y presión. Volumen y presión. En litros y en atmósferas, sus unidades. Ahora, otra vez me voy con un análisis general, ¿no? Donde es también fácil de interpretar esa parte del enunciado. Es simplemente plantearse una ecuación, ¿sí? Donde se me ha quitado, ¿no? Dice el 12%. Entonces, ¿cuánto me queda? Obviamente, la masa final va a ser el 88% sería, ¿no? Pero ya en la ecuación, con tanto por 1, lo anoto de esta manera, ¿no? 0,88 veces la masa inicial. Con eso vamos a estar muy bien de sueltos ya una parte de nuestro problema. Sí, va a estar ya aclarada esta parte. Hallamos los moles de oxígeno y nitrógeno en sus respectivos datos, ¿no? Con su respectivo grupo de datos. Porque es suficiente, ¿verdad? Todos los datos, la temperatura es la misma para ambos. Entonces solo me queda reemplazar cada caso y hallo mis moles de oxígeno 0,491 moles y mis moles de nitrógeno 0,982 moles. ¿Para qué he hallado los números de moles? Este problema trata claramente de una mezcla, ¿no? Y donde tengo que hallar fracciones molares, porcentajes, ¿no? En qué tanto, en qué proporción están repartidos estos dos gases en la mezcla, ¿no? Puede que haya más de oxígeno, puede que haya más de nitrógeno. Eso nos permite saber la fracción molar. Entonces, este es mi número de moles totales, sumando nada más mis dos moles parciales, ¿no? De oxígeno y nitrógeno. Y con eso ya puedo hallar las fracciones molares, ¿sí? Las fracciones parciales, ¿sí? Claro, en base al 491 entre el número de moles totales, 1,473, y acá también, ¿no? 0,982 entre 1,473. Entonces ahí está ya repartida nuestra proporción y lo multiplicando acá por 100, diríamos que en esa mezcla hay un 33,3% de oxígeno y un 66,7% de nitrógeno. Vemos que está predominando ahí en más cantidad el nitrógeno. Entonces, luego de que hemos hecho aquello, vamos a hallar una presión total, ¿no? Vamos a hallar la presión total con el número de moles total, el volumen y la temperatura, datos que ya tenía. Únicamente reemplazo, mi constante R está en función de atmósferas en esta ocasión, 0,082. Entonces mi presión total inicial es 3,599 atmósferas. Solo queda un paso más
o bueno, analizando esta parte de la masa antes. La masa final, ¿no? Habíamos dicho que era 0,88 veces la masa inicial. Voy a reemplazar para ambos casos, como ven acá, la ecuación de estado, ¿no? En función esta de la masa y el peso molecular, y voy a reemplazar acá. Vamos a ver que hay bastantes cosas que se van a simplificar, ¿sí? Porque la temperatura es la misma en el inicio y el final, la constante obviamente también son constantes, el peso molecular de la mezcla, ¿no? También se va a ir, porque es la misma la composición. El volumen también, solo me está quedando presiones. Entonces, más fácil, yo he podido identificar mi presión total final, ¿sí? He pasado directamente a mi presión total final, que resulta ser 3,167 atmósferas. Y como ya tengo mi presión total y mis fracciones parciales, ¿sí? Entonces ya solo me queda multiplicar por ese factor a cada uno, ¿no? Esta presión total. Para el oxígeno, mi presión parcial, ¿no? Final del oxígeno, ¿a cuánto va a ser? Esta fracción molar, ¿no? Esta proporción, estas dos proporciones, X de oxígeno, X de nitrógeno, se mantienen, ¿sí? En el inicio y en el final, porque no ha intervenido otro compuesto, no se ha añadido otro compuesto. La mezcla sigue siendo la igual proporción, ¿sí? Eso volvemos a utilizar la fracción molar. Con esta nueva presión total que hemos hallado, hemos entonces hallado ahora sí nuestras presiones parciales de cada gas en el estado final. Y esa es mi respuesta del inciso A. Para el inciso B, nos han aumentado un grupo de datos adicionales. ¿Sí? Se hace burbujear. Cuando escuchamos ya esos términos, hablamos de humedad, ¿no? Que vamos a trabajar con presiones parciales, gases húmedos. En esta ocasión mi gas húmedo es de una atmósfera o 760 milímetros de mercurio. Mi humedad relativa, el porcentaje de humedad, es del 95% y mi presión de vapor máxima de 23,8. ¿Qué tengo que hallar? La masa de vapor, claro, sí, de agua que se ha evaporado, que se ha esfumado, ¿no? Entonces es una sustracción. Pero antes, como hemos visto en anteriores casos, únicamente para hallar mi presión del gas seco, es un análisis de estar, ¿verdad? La presión del gas húmedo menos la presión del vapor. Entonces, directamente yo desplazando mi presión de vapor máxima multiplicado por el factor de 0,95. Esta es la presión de gas húmedo que me daban, todo me dan entonces, y mi presión de gas seco resulta ser 737,39 milímetros de mercurio. Ahora para hallar el nuevo volumen, ¿sí? Porque va a haber un nuevo volumen, vamos a hacer uso de la ley de Boyle. ¿Está bien? ¿Qué nos decía la ley de Boyle? Con los datos finales del inciso A, vamos a hallarlo, ¿no? Y los obtenidos en esta instancia, ¿sí? Esta es la ley de Boyle, ¿verdad? Presión final, una presión final por un volumen final, ¿no? En la presión inicial, en este caso sí lo estamos nombrando, ¿no? Tal vez un poco confunden las variables o sus subíndices, pero espero que no, que se esté dando a entender. La presión total final la estamos llevando a milímetros de mercurio, ¿sí? Y estos tres datos ya los tenemos, ¿sí? El volumen total, la presión total final y la presión del gas. Entonces, reemplazando todos mis valores acá, es de 32,64 litros, ¿sí? Mi nuevo volumen final. Ya tengo ahora sí, entonces, datos para hallar una masa, ¿sí? La presión de vapor. Estamos trabajando con el vapor, ¿sí? Entonces, el volumen que hemos hallado, el volumen final, y el peso molecular del vapor es el agua, el vapor. Entonces, 18 gramos por sobre mol, mi constante R,
y mi temperatura, que nunca se ha cambiado. Mi masa del vapor entonces resulta ser 0,71 gramos. Entonces esa es mi respuesta, esa es mi masa que se ha evaporado, ¿sí? 0,71 gramos, inciso B.